Vale. Bueno, buenos días. No, si quieres pasar tú, pues pasar ahí. Va. Sí. ¿Tú quieres? No sé, vamos sobre la marcha. Voy para allá. No. Venga, vale, pídate, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como sabéis, el sentido de estas charlas es bueno, homenajear a nuestro financiador, el que permitió hacer esta campaña, la que os voy a presentar, más un montón de otras cosas que ha organizado la escuela, de algunas de las cuales no sé si ya os habéis beneficiado o lo haréis en el futuro. Por tanto, gracias Europa. Y lo que en concreto el proyecto que os vamos a presentar, que como os he dicho fue financiado por una gran ayuda que consiguió la escuela para trabajar en Albania, en el contexto, bueno, todo el contexto Erasmus, como sabéis, es vinculado a la formación. Por lo cual, la presentación de un trabajo de campo concreto, un proyecto concreto en el campo, resulta singular y, sin embargo, bueno, creemos que cumplió los criterios del diseño original de Erasmus, ¿no? De para qué se hizo y cómo se hizo. En este caso, ¿eso os molesta o no? En este caso, como veremos, se trataba al hilo, claro, no, la participación de la escuela en Albania tenía como objetivo, como sentido, el fomento de la formación o colaborar con las autoridades albanesas en el fomento de la formación en conservación y restauración, ¿vale? Eso, bueno, no sé si os explicaron ayer, no lo voy a hacer yo, se desenvolvió en diversas iniciativas. Una de ellas, pues era trabajar sobre el patrimonio albanés con profesionales albaneses para establecer ahí flujos, inercias de diálogo y trabajo conjunto. Y en ese contexto se propuso, esto nace de una visita previa por parte de profesores de la escuela a una zona del sur. Mira, no se ha puesto un mapa de Albania. Del sur de Albania, donde ya teníamos otros proyectos activos y, bueno, se fueron a visitar, en concreto Álvaro. Fueron a visitar este yacimiento que, como os indicaré, veréis en fotos posteriores. Bueno, se trataba de un yacimiento con arte rupestre con niveles de degradación muy acusados, ¿no? Por tanto, entendíamos que nuestra participación allí tenía sentido por cosas que también el sentido, los objetivos de la intervención también los plantearé más adelante. El título, ese título es el título que hubo que pactar con los albaneses en términos de gestión, autorización, etcétera, etcétera. En realidad le podíamos llamar al proyecto de recuperación de un patrimonio en vías de desaparición, ¿vale? Bien, de manera que ahí no aparece la palabra conservación o recuperación, pero sin embargo era el sentido absoluto del proyecto, ¿no? Bueno, aquí un índice muy breve de los ítems por los que voy a ir pasando. Un poco presentaros el país o las impresiones que nosotros recibimos del país, el sitio, presentación del yacimiento, un poquito del estado de la situación en términos de conservación y de futuro en términos de riesgo, el proyecto que ejecutamos y un poco las líneas de trabajo hacia el futuro que nos estamos planteando. Bien. Como os digo, el país te pega una bofetada, bueno, porque Albania es
al menos para mí, hasta aquel momento era un espacio poco conocido, ¿vale? Un país poco conocido, así, es aquel régimen comunista misterioso y oculto, ¿no? Y es un país mediterráneo, en concreto, al estar al sur del país, muy cerquita de Grecia, en nuestro caso, pues con toda la belleza que tiene la costa mediterránea y los países mediterráneos. Muy calcáreo, con unos relieves que vais a ver ahora brutales, pegados a la costa además, lo que es un paisaje en términos de naturaleza es espectacular. Esto es una cala en concreto a la que tuvimos la suerte de ir, que es, pues como estáis apreciando, es una virguería en términos paisajísticos. No la voy a presentar porque sería otra charla en términos patrimoniales, porque es una bomba patrimonial también. Y bueno, podría haber sido otro proyecto de trabajo conjunto con los albaneses, porque tiene ahí un patrimonio bestial de grafitis y, bueno, firmas a lo largo de la historia larguísimas. Era una cala donde se refugiaban en temporales y tempestades y tal, y bueno, nos debió haber una costumbre de cada uno dejar su firma, y entonces hay firmas a lo largo de toda la historia, ¿no? Hasta el presente. Y está muy mal, por tanto, sería otro proyecto interesante en el que participar, ¿no? En todo caso, la diapositiva pretende ilustrar de forma muy sintética un poco los valores paisajísticos del país, ¿no? Estamos en el contexto de la costa, bueno, aquí estamos en el límite del Jónico y el Adriático, una costa, pues eso, esto le llama es la parte más turística del país, como se puede apreciar ahí. De hecho, eso es Vlora y es donde nosotros dormíamos, o sea que participabas, nosotros estuvimos en septiembre, por tanto era al final de la época turística y sin embargo se ve una dotación turística bestial, ¿vale? Todavía muy activa, ¿no? Y con algunos horrores del desarrollismo urbanístico vinculado al turismo, ¿vale? Pero todavía con un montón de valores a proteger, ¿no? Entonces, a ver si dan los pasos adecuados para no estropear bueno, pues eso, todos esos valores paisajísticos, naturales, etcétera, etcétera, que tiene esa zona, ¿no? Señalo el contraste o lo titulo el contraste a esta diapositiva porque en cuanto salías de la pura línea costera y te metías al interior del país, pues te enfrentabas a la realidad del mismo, que no tenía nada que ver con Vlora y ese entorno turístico. Además, bueno, hay mucho turismo interno, vaya, pero la mayoría es extranjero, ¿no? Y repito, te movías, pues no sé, 30, bueno, ni siquiera kilómetros de Vlora y te encontrabas con que la realidad socioeconómica de Albania, ¿no? Que donde percibes o percibías un mundo rural, a ver, no quiero resultar simplificador, ¿no? Pero como la España rural de los 50 o algo así, para que nos hagamos una idea, ¿no? Una economía basada en concreto en la zona donde estábamos nosotros y por la que circulábamos más a diario, una zona donde la subsistencia es agropastoril, además una ganadería muy basada, bueno, en la oveja, con formas de explotación muy tradicionales. En fin, un choque, ¿no? Incluso el choque de Tirana a Vlora es la zona más desarrollada del país, que pues, tienes una percepción muy engañosa de lo que estás viendo hasta que te metes, bueno, repito, inmediato a Vlora, pero eso es lo que es esto, o buena parte de lo que es el país, ¿no? Bueno, no sé, pongo un par de fotos de paisajes o de espacios o de escenas por las que íbamos pasando a diario. No he puesto, por ejemplo, la carretera de acceso bueno, fijaros, es que aquí se ve una carretera con un buen pavimento, un buen firme, que es una carretera que se inauguró el año pasado, hace 2 años, ¿vale? Hasta entonces, y de hecho para llegar al yacimiento, esta carretera se acaba la parte restaurada, digamos, y pasa a ser lo que era antes, ¿vale? La percibís ahí en una esquina de la fotografía. Es una carretera que no os voy a explicar que une, pero es una carretera relevante,
¿vale? Para unir dos áreas de la zona sur, ¿vale? Y era una carretera inaudita, ¿vale? En términos de vieja, estrecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso, ¿no? Y luego la gente, pues a lo que no estamos acostumbrados, pues quizá por desgracia, ¿no? Gente muy modesta, con exigencias vitales muy modestas, con sistemas de supervivencia muy singulares, ¿vale? El de la izquierda era un señor que subía con el mulo, esto es inmediato al abrigo, ¿no? Que subía con el mulo cada 2 o 3 días a recoger orégano salvaje, ¿vale? Y llenaba esos sacos y tal, y bajaba y lo vendía, ¿no? Bueno, esta era una señora donde tomaba un cafecito así súper modesto con el pueblito inmediato al abrigo, donde le tomábamos el café o la cerveza según la hora que fuere. Y claro, bueno, ya os contaré alguna cosa en relación a nuestra relación con la gente, ¿no? Más allá de que te encuentras, bueno, pues son experiencias personales muy interesantes, pero son estas personas, esto que voy a decir es particular, ¿eh? Son estas personas las que han destruido el abrigo, ¿vale? O personas de este contexto, de este mismo contexto. Por tanto, una parte, esto lo sabéis los que estáis en cuarto conmigo, porque estoy dando mucha turra con eso, una parte de nuestro trabajo es interactuar con esta gente y hacerles ver de qué estamos hablando, ¿vale? Cuando hablamos de un abrigo con arte rupestre, etcétera, etcétera. Bueno, los valores del sitio de forma muy sintética, ¿vale? No se ve muy bien, tengo un puntero por aquí, pero aquí a la derecha veis la estrellita blanca, esa es la ubicación aproximada del abrigo. Lo único que veis ahí de acción antrópica es la carretera, una pista que sube por debajo de la estrella hay una zona blanca, es una gran cantera que ahora vais a ver. Y esa pista es la pista que hizo la cantera para subir a la misma, ¿no? Entonces es un espacio, más allá de eso, no hay nada más. No veis casas, las casas están todavía más abajo. Por tanto, es esto que tiene 2.000, Álvaro. 2.000 metros de altura. Del otro lado casi está la costa ya, ¿vale? Así que para que os hagáis una idea del paisaje y el relieve del país, ¿no? Y para que veáis dónde está el abrigo y para que veáis de la altimetría a la que está el abrigo, el espacio perdido en medio de ninguna parte, bueno, porque está la pista de la cantera, si no íbamos muy jodidos, más todo lo que todavía falta por descubrir, en términos de arte rupestre en este caso, ¿vale? Bueno, además es bellísimo, como parece obvio, ¿no? Cuando hablamos de valores, o valores del sitio, analizamos también este tipo de cosas, ¿eh? O sea, si el paisaje mola o si es bonito, porque cuando pensamos en mostrar, en exhibir, en presentar, en turismo, todas estas cosas, como queráis llamarle, son valores que le importan a la gente, ¿no? Le llamo simbólico a aquellas cosas que entendemos que mueven la conciencia de un pueblo, de una sociedad, ¿vale? Esto es una sala del Museo Histórico Nacional de Albania, ¿vale? Por tanto, en el museo tienen una réplica de Lebenice, ¿vale? Es, bueno, por cierto, no he presentado el yacimiento, se llama así, ¿vale? Eso quiere decir que es relevante para ellos, ¿vale? Otro debate es si es relevante para los arqueólogos o los historiadores cultos que diseñaron la colección del Museo Nacional o es relevante para los señores cuyas fotos enseñé antes, que son los que usan y viven en el territorio concreto, ¿vale? En todo caso, esto está relacionado con el siguiente valor científico, ¿eh? La realidad, y por eso está en el museo, es que es una bomba científica, Lebenice. Tampoco me voy a enrollar con eso. Quien quiera más, que hable con Álvaro. Arizaga Castro,
pero es en términos de arte rupestre o arte esquemático o arte pintado en el Mediterráneo es muy relevante este yacimiento porque hay muy poco en esta parte, estas figuras las encontramos exactamente igual en la península ibérica, ¿lo veis? Lo que estamos hablando de relaciones culturales, ¿vale? Quizá a escala continental, pues por ejemplo, es una de las lecturas, ¿de acuerdo? Con todo, y de forma muy sintética, lo que os he pretendido indicar con estas 3 diapositivas es que el yacimiento tiene mucho valor, ¿vale? Por lo menos, ya no diré continental, pero desde luego sí a la escala albanesa, ¿de acuerdo? Como bueno, ahora se está descubriendo mucho más arte rupestre o arte prehistórico, al hilo, como siempre, del estímulo de unos cuantos investigadores que se han puesto a mirar hacia ello, ¿vale? Pero, y por tanto, el catálogo de sitios va a ampliarse. Pero a día de hoy, desde luego, Lepeniche, pues quizás sea el yacimiento más relevante para este periodo o esta expresión patrimonial del país. Bueno, una pincelada sobre el deterioro. Obviamente no voy a desarrollarlo porque eso sería también otra charla interesante. ¿Qué pasa ahí en términos de alteración natural? De hecho, sería interesante porque tenemos unas incertidumbres grandes respecto a algunos procesos que no acabamos de entender, ¿vale? Pero lo que es más significativo, bueno, la cantera, ¿vale? Pongo el coche para que vean las dimensiones de los cortes. Es una piedra, bueno, es una caliza, pero de una calidad bestial, cercana ya casi a lo que pudiéramos denominar mármol. Es una piedra muy valorada y muy bien vendida en términos de precio, ¿vale? Y por tanto, la actividad de la cantera está y va a seguir y eso no hay quien lo pare. Vamos a tener que convivir con la cantera y vamos a intentar que esa interacción no sea destructiva, pero estos límites no, hay que pararla. Ya, vamos, es que la paramos y nos asesinan. Directamente no habríamos vuelto al país, ¿vale? Por tanto, estas cosas, entran, es la vida. Y los conservadores, restauradores, los arqueólogos, la gente que trabajamos en patrimonio, no podemos parar el desarrollo humano, ¿no? Y además es que no. Esto, bueno, la permanente tiene gracia, porque en España hemos bajado. ¿Dónde vemos ganado libre? En las montañas. O sea, el ganado en España está prácticamente estabulado todo él, ¿vale? Allí es todo lo contrario, está por todos los lados, ¿vale? Es decir, no tienen un desenvolvimiento, o sea, la industria o el sector ganadero es perfectamente tradicional, ¿no? Entonces te encuentras, pues eso, con este tipo de fotografías donde se ven estos contrastes, ¿no? Subimos al abrigo y en el abrigo, ¿qué es lo que atrajo nuestra atención? ¿Lo estáis viendo? Está bien contrastado. Es que yo veo aquí, veo de la pantalla, aquí me parece que no se ve un carajo, pero no lo sé. Bueno, no se ve muy bien. Voy a poner otra foto, a ver si lo veis mejor. Aquí lo veis un poco mejor, todos esos grafitis, ¿de acuerdo? Sobre un fondo negro, donde se está combinando, bueno, un proceso natural de sulfatación, ¿vale? Quizá natural, más un proceso de ensuciamiento por negro de humo, de hogueras que se hacían abajo, más todo un catálogo de firmas que es una alucina. O sea, que es exageradamente intenso y que deforma y al límite de la destrucción del conjunto rupestre, ¿vale? Ahora sabemos que las firmas son probablemente en su mayoría de pastores, ¿vale? Pastores que, si volvemos a la fotografía de la montaña, para subir el ganado a ciertas alturas, pues probablemente pasaría la noche o varios días. Bueno, de hecho hay más refugios construidos que percibimos, que vemos todavía a día de hoy, ¿no? Refugios de pastores donde pasaban la vida. Obviamente, entre otras cosas, se aburría mucho y
y hacían grafitis. Quizá sobre esto también es antropología cultural. Hay mucho graffiti donde hay arte prehistórico, ¿lo veis? La gente remarca lo que ya está previamente marcado. Quizá como un... Bueno, como pasó en prehistoria, de hecho, ¿vale? O sea, hay mucho repinte o mucho regrabado sobre pintura o sobre grabado antiguo, pero prehistórico asimismo. Bueno, el caso es que, en fin, era una locura más, otros fenómenos, desplacamientos, donde se combina el impacto térmico, bueno, se combina lo natural, una forma de desplacamiento, porque la piedra es sedimentaria y por tanto está orientada en lajas o en planos, más la acción del fuego, más la acción mecánica de lo antrópico, incluso al grabar, ¿vale? Porque hay muchos grabados, ya sabemos que se los hacían con piedra, que es una entidad bestial, ¿no? Esto es un levantamiento fotogramétrico, no lo veis bien porque se ve fatal, todavía se ve fatal aquí los restos de pintura, ¿vale? Pero bueno, veis un poco el aspecto, ¿no? Más líneas negras, fijaos, hay dos procesos, pintura con carbón, o sea, grafitis con carbón, nombres con carbón, y luego escoriaciones o impactos con piedras o con palos para rascar la superficie pétrea o pictórica, las dos, y que se vea el fondo blanco o blanquecino de la piedra, ¿vale? Sin embargo, si le damos un procesado con programas de estos de tratamiento digital, ves la misma fotografía, ¿eh? Por tanto, el pobre arte resiste ahí heroicamente debajo de esa capa de suciedad natural, más suciedad antrópica, fuegos, más ataques, ¿vale? Ahora entendéis como cuando hablo de recuperación de un patrimonio en el límite desde luego, de la desmemoria, sin duda, y de la destrucción física también, ¿vale? Por tanto, os dais cuenta que nuestro reto no puede limitarse a la acción a las competencias clásicas de un conservador restaurador, ¿no veis? No acaba ahí el reto, porque sí, podemos limpiarlo y podemos consolidarlo, pero no nos deja tranquilos esa mera aproximación. Para que os hagáis una idea del abandono y pese y cuando yo hago el abandono, cuán amplio estoy abarcando el concepto, ni siquiera no tiene calificación en la legislación patrimonial albanesa. No es un BIC, ¿vale? Lo cual es alucinante. Pero es alucinante incluso para nuestros colegas albaneses que no haya alcanzado esa categoría pues porque están a otras cosas, por desidia, por abandono, por desastre, por otras prioridades, porque esta es urgente, ¿sabéis? Yo soy muy crítico con la legislación patrimonial en términos de que me parece insuficiente, sino ineficiente, pero desde luego es una primera garantía. Porque, bueno, en todo caso, hay esperanza en el sentido de que el patrimonio sigue ahí, abandonado, degradado, todo lo que queráis, pero está ahí. Por tanto, podemos todavía hacer cosas para recuperarlo, ¿no? Vale, y en ese contexto redactamos un proyecto. Bueno, aquí tenéis una vista general del yacimiento. Como veis, es una ladera, ¿vale? Esta roca es precisamente la que explotan en la cantera de más abajo. Ahora veréis una foto aérea donde se ve las formas de alteración naturales del afloramiento rocoso. Y, bueno, la formación del abrigo es una pieza más de la alteración de un material natural, ¿veis? De una montaña, en este caso, que genera, bueno, precisamente la alineación de las capas, genera, ¿veis? Estas discontinuidades, son capas sedimentarias, y la pérdida de las más blandas o las más sensibles a la meteorización y la generación de este tipo de espacios, ¿vale? Vamos,
el arte prehistórico, pintado al menos, se da ¿dónde? ¿En cuevas o en abrigos? Muy escasamente pintura, al menos, tenemos en espacios al aire libre, porque no se conservaría. Por ejemplo, no sabemos si los petroglifos estarían pintados, quizá, pero desde luego esa pintura ya no existe, ¿vale? Bueno, no lo percibís ahí, la zona pintada, es la zona extrema, está del andamio ese que veis ahí, cutre, hacia el final, ¿no? Bueno, hubo que redactar un proyecto y autorizarlo, obviamente es en Albania, luego tiene un tratamiento y una gestión administrativa particular en la que nuestros colegas, obviamente albaneses, lideraron el asunto, ¿vale? Por eso, por ejemplo, el cambio de título, el título de nuestro proyecto era otro, pero para que pasara, pues hubo que cambiarlo, este tipo de cosas. Directores, tenían que ser unas personas concretas, aunque estuviéramos trabajando cooperativamente un grupo amplio, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, en lo que se proponía en ese proyecto era, como veis, quizá el primer objetivo, la recuperación, que es el que he puesto como protagonista, es el que está más vinculado a lo que sabemos hacer. Cuando hablamos de recuperación, un sitio degradado, pues estamos refiriéndonos a la recuperación de su imagen, de su... Vamos, fijaros, yo debato mucho la conservación versus la restauración. Este casi es un trabajo de restauración, ¿lo veis? En el sentido que hay que devolver la visión de un patrimonio que a día de hoy no se percibe, siquiera se percibe, ¿vale? Pero había otros objetivos paralelos, ¿vale? Este lo entendéis perfectamente, la mejora del reconocimiento ciudadano, o al menos de la ciudadanía del entorno, pero ¿por qué no del país? ¿Sí? Por supuesto, es cubrir ese hueco de la ausencia de protección legal que, como os dije, sorprendentemente poseía. Y, obviamente, vinculado a un patrimonio ahora sí recuperado y vinculado a la mejora del reconocimiento social, pues evidentemente debatir si merece la pena exhibirlo y cómo hacerlo. Y cuando hablo de exhibir es caminos, rutas, carteles, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer, estos objetivos nosotros ya preveíamos de partida. Inicialmente pensábamos hacer al menos 2 campañas, ahora ya nos ponemos fecha. Hemos hecho una primera campaña, desde luego hay que hacer otra inmediata, a ver si podemos este año, ya directa, hay mucha actuación directa, y quizá hagamos otra de futuro para pergeñar el modelo de gestión a futuro, ¿vale? De gestión vinculada a la exhibición, a la puesta en valor, al uso público, etcétera, etcétera. Y estamos en estas fases. Y específicamente, de lo que yo os voy a hablar específicamente es de lo que hicimos la parte del equipo de conservación-restauración, ¿vale? O sea, habría otra conferencia también que podría plantear Álvaro, que es toda la parte de patrimonio arqueológico, patrimonio antropológico, patrimonio histórico, que también estuvieron estudiando. Vale. Bien, los objetivos ya más concretos, técnicos para esta primera campaña, como veis, pues era documentar y estudiar ese patrimonio, porque incluso, pues para que os hagáis una idea, los calcos originales, esa diapositiva que os puse con los dibujitos de la pintura, es un dibujo, es un calco muy antiguo del descubridor, que no está actualizado, que tiene errores, que faltan cosas. Por tanto, una parte esencial de todo un proyecto de este estilo es decir, oye, ¿qué patrimonio hay de verdad? ¿Cuál es el que hay? Como esto se refiere o se refería a darse un paseo por el entorno inmediato al sitio, o no tan inmediato, en la pretensión de, por un lado, prospectar, a ver si encontrábamos más sitios con arte, ¿vale? Para vincular, para hacer un conjunto patrimonial que exhibir. Ya no solo Le Peniche,
sino algo más pegado al Epeniche. Y por el otro lado, para ver si dábamos contexto cultural al sitio, yacimientos de la misma época, asentamientos de la misma época, o anteriores o posteriores, ¿vale? Por tanto, esta pieza era una pieza que tenía mucho sentido a la hora de contextualizar el yacimiento en su entorno geográfico, ¿vale? Por supuesto, lo que llamamos vulnerabilidad, los informes de diagnóstico riesgo, que eso sí que hacemos nosotros, y en paralelo, bueno, aquí no hay protagonismo, en paralelo al anterior, pues necesitamos caracterizar bien el objeto, las composiciones y las alteraciones, pruebas, ¿vale? De limpieza, reintegración cromática y algunas cosas de estabilización, pues hacer unas pruebas. Se hicieron muchas cosas, algunas os las voy a enseñar de forma necesariamente muy rápida, pero evidentemente pruebas que desenvolveremos ahora, generalizaremos en las campañas que plantearemos ahora, ¿no? Y luego las últimas dos, divulgación y protección, pues tenían que ver con esos objetivos de mejorar la protección jurídica y de mejorar el reconocimiento social, ¿de acuerdo? Vale. El equipo básico, aunque faltan aquí personas, el equipo básico era 2 arqueólogos italianos, 1 español y 3, bueno, a Alba la conocéis, es colega vuestra, y 2 profes de la escuela. Y luego, como veis, había ciertos egos un poco disparados, ¿vale? Y hubo que gestionar, pero como ya nos vamos conociendo, pues no pasó nada. Vale, nada, un par de fotos para que veáis el contexto de trabajo. Esta es la pista que sube, por supuesto hay que subir de todo terreno. El viaje es largo, cada día te metes un piazo de ida más un piazo de vuelta, más donde dejas el coche al abrigo hay otro piazo, andando, cargado con cosas. O sea que en general, cuando en arte rupestre las condiciones de trabajo son siempre bastante cañoneras y esto no era una excepción, pese a que teníamos la pista de la cantera, porque si no, imaginaos. Luego ya otras, esto me han vacilado mucho algunos colegas, pero seguridad y salud en el trabajo, ¿pero qué es esto? Claro, nosotros delegamos, por ejemplo, en los albaneses que nos montaran una pieza de andamio para acercarnos a zonas que son inaccesibles a día de hoy, ¿no? Claro, era una mierda que te jugabas la vida, ¿no? Bueno, como era esto, evidentemente, cuando vayamos a trabajar ya a lo bestia, montaremos un andamio en condiciones, ¿no? Para lo que íbamos nos valió. Pero luego mirad a Ángela, el espacio de trabajo, o lo podéis ver aquí, ¿vale? El espacio de trabajo es mínimo en la configuración actual del yacimiento, ¿vale? O sea, si se monta un andamio, tiene que ser un andamio que cree una plataforma de trabajo aquí amplia y si puede ser confortable, claro, porque estábamos allí arrumbados los 3 y si venía Álvaro ya no cabíamos, ya no nos movíamos más. Todos los equipos, las cámaras, las test, las limpiezas, o sea, horroroso, ¿vale? Incómodo, agachado, la cabeza. Bueno, esas son las condiciones de trabajo. Como era una campaña en el contexto inicial que os estoy proponiendo, pues tampoco exiges mucho. Hacer una campaña de limpieza de verdad o de estabilización, inyección, consolidación de verdad, no puede ser en estas condiciones porque no lo resiste nadie y como no estás cómodo, no haces bien el trabajo, ¿no? Por tanto, bueno, será una de las cosas que intentaremos corregir. Bueno, evidentemente la presencia de Ángela tiene un sentido esencial en un proyecto de este tipo. La parte documental es, no sé el porcentaje, pero es una parte crítica, en parte porque no íbamos tampoco a limpiarlo todo, sino íbamos a hacer una primera documentación que en gran medida o en una parte replicaremos todos los años hasta tener la documentación definitiva, ¿no? Pero obviamente, bueno, llamó la atención sobre nuestras competencias fotográficas en el sentido que en este contexto la parte fotográfica es, bueno, pues os he dicho, la mitad, el 40, el 30% del trabajo. Y hicimos millones de fotos y Ángela
Pues las buenas las hacía ella, pero el resto estábamos todo el día haciendo fotos, seguimiento de tus test, de tus cosas, de tus pruebas, bueno, lo que ya sabes. Ahora estamos demandando a la escuela que nos compren un dron porque, bueno, el abrigo la parte inferior está como aquí debajo, ¿vale? Aquí veis todo este afloramiento, esta capa de piedra caliza que aparece con esa forma de alteración. ¿Ay, cómo se llama? Va. La piedra. ¿Vale? Veis el bloque roto donde debajo está el abrigo. Este tipo de cosas son muy interesantes. Primero porque tendremos que actuar en la parte superior, ya os lo adelanto, para evitar infiltraciones, vegetación, ácidos carbónicos y cosas que alteran la caliza. O sea, parte del proyecto de conservación tocará el techo, pero también además nos permite entender los procesos de alteración que estamos intentando comprender para detener o para ralentizar, ¿no? Por tanto, esta herramienta, al menos, bueno, iba a decir en arqueología, falso. En cualquier ámbito de patrimonio donde podamos trabajar pasa a ser ya imprescindible. No es esta fotografía, no es fotogramétrica, pero sí, bueno, todo esto se lo tenemos que agradecer a un colega suizo que andaba por allí trabajando en Origo, otro proyecto en el que también está metida la escuela, y subió un día a echarnos una mano, ¿vale? Lo bueno, además, que tiene el drone es que podemos hacer un levantamiento fotogramétrico de todo el abrigo desde arriba, ¿lo veis? Igual que lo hacéis en tierra, pum, haciendo fotos a vuestro retablo, pues se puede hacer volando, bueno, chupado además. Con lo cual, son productos gráficos tremendamente interesantes. Hacer un mapa topográfico a partir de ahí es fácil, o sea, es decir, son metodologías que ya están ahí y que son muy útiles para nosotros. Este es el levantamiento fotogramétrico desde abajo, ¿vale? Entonces, bueno, la parte pintada es básicamente toda esta punta, o si queréis, la parte central de esta punta, ¿vale? Y esto es todo en la totalidad de la visera del abrigo. Lo que pasa es que en toda esta zona era inaccesible, incluso para lo prehistórico. Es más, es que hay pinturas en zonas que a día de hoy la accesibilidad es compleja. Por tanto, ¿usaron ya andamios? Pues probablemente. En todo caso, esta parte, como veis, hay zonas que están muy degradadas, probablemente por fuego, por lavado, pero no hemos encontrado ni indicio alguno de pintura. Por tanto, es muy probable que se limiten a la zona accesible y dejen el resto, ¿no? Bueno, otro producto fotogramétrico, a partir del anterior, a partir de esto, pues ahora puedes hacer parciales, ¿no? Entonces, pues esto es una parte, la parte pintada, con además tratamiento con 10 stretch, de manera que aquí empezáis a ver la pintura que queda, ¿vale? Que se asemeja un poco al calco inicial que os puse en blanco y negro. Bueno, pues un poco actualizado. No me voy a enrollar, pero veis que hay una tipología de antropomorfos bestiales y luego hay un montón de signos, bueno, geométricos, cuya interpretación es otro capítulo en el que no voy a penetrar. Vale, obviamente, otra parte esencial del trabajo es intentar acercarnos al diagnóstico. Todavía no teníamos analíticas, por lo menos un registro de formas de alteración, ¿vale? Y a partir de ahí una toma de muestra racional o racionalizada, pues eso, utilizábamos los primeros levantamientos fotogramétricos que habíamos hecho el año anterior en una visita técnica, y a partir de ahí vamos registrando este tipo de cosas. Ya, bueno, ya os enseñaremos la memoria, estamos en ello, por tanto, algún día la terminaremos antes de final de curso y la podréis consultar para que veáis qué cristaliza todo esto, ¿no? Y toma de muestras, ¿vale? Entonces, efectivamente, hasta ya cuando has avanzado en diagnóstico, ya sabes qué muestras necesitas para confirmar o para cerrar hipótesis, las hipótesis que te estás planteando al mismo tiempo que estás diagnosticando, ¿no? Bueno, aquí tenéis el mapeo de muestras, que ni os describo, ya están hechas, o una buena parte de análisis ya están hechos. Eso en sí mismo es una pieza científica interesantísima que ni siquiera, ya os he dicho, bueno, obviamente los análisis no los hicimos nosotros, los hace un equipo científico
científico de la Universidad de Vigo. Pero la interpretación de resultados no la tenemos clara. Y obviamente lo hemos debatido con ellos. Ni ellos ni nosotros hay cosas que nos cuesta. Y eso también os lo he dicho muchas veces. El diagnóstico, con mucha frecuencia, no somos capaces de cerrarlo. ¿Vale? Bueno, una cosa interesante y asimismo, y bueno, digna de interesante para debatir es si podíamos o deberíamos reintegrar cromáticamente las zonas erosionadas, ¿lo veis? Cosa que es inaudita en arte rupestre. En arte rupestre la acción curativa es muy ocasional y la restauración más extraordinaria todavía. Hay ejemplos, pero es muy raro, ¿vale? Bueno, en todo caso nosotros hicimos pruebas y aplicamos pruebas y hemos dejado pruebas allí envejeciendo, ¿lo veis? Y luego ya veremos. Es otra función que asumió Ángela porque yo soy un necio haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Así que para eso la interdisciplinariedad también está entre especialidades. Vale. Y por supuesto los clientes de limpieza, pues los llevamos desde aquí un listado de pruebas y las ejecutamos y nos dieron unos resultados que si algún día, bueno, en fin, no os adelanto, hicimos un mogollón de pruebas, evidentemente a ciegas porque todavía no sabíamos qué eran las costras y los depósitos que teníamos allí, ¿lo veis? Íbamos a probar. Es más, la misma prueba es una forma de caracterización, ¿lo veis? Bueno, el caso es que la mejor limpieza fue final. Bueno, llevamos un montón de químicos, geles, hostias, pim, pam, 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 ¿vale? Lo delibero. Y la mejor limpieza fue con agua. Mecánica y en húmedo. Punto. Con un pincel extraordinariamente suave. Pero claro, a estas alturas, después, los anales nos están diciendo que mucha de esa costra gris que tenemos ahí es yeso, ¿vale? Lo cual es singularísimo. Singularísimo, ¿vale? Que sea yeso. Claro, tiene sentido. Un yeso redepositado, ¿vale? Entonces tiene sentido que salga con agua, pues, ¿vale? Bueno, los grafitis, obviamente, carbón vegetal salían muy fácil, mecánicamente muy húmedo, pero después probamos geles, más químicos son meramente geles de agua y algunas cosas no tenían ningún impacto, otras un impacto, bueno, intermedio, pero el peso entre la acción y la interacción de agua nos funcionaban bastante bien, pero después había que retirar los residuos del gel y había después que hacer trabajo mecánico. Luego, al final, te empiezas a sumar los tiempos que estás introduciendo agua en el sistema y dices, no, es que directamente voy con un pincel suave con agua y remuevo y andando, ¿no? Bueno, el caso es que aquí tenéis algunas primeras pruebas, algunas primeras áreas de limpieza. Bueno, esto es procesado digital, no vale, pero aquí tenéis la comparación entre dos, ¿no? Son catas ni siquiera terminadas, ¿vale? Que era trabajo, porque como veis, a todo esto, como he dicho antes, mirad cómo estamos ahí todos retorcidos, todos juntos, pegados como hermanos y posiciones incómodas. Y no era la pretensión llegar a limpiezas finales, pero sin embargo, bueno, ves que la limpieza avanza. Es la limpieza caballerosa, lenta, delicada y no es muy representativo aquí, ¿no? Pero cuando empiezas a limpiar, ¿vale? La necesidad o la urgencia por reintegrar color pierde interés, porque notas que se atenúa el impacto estético, ¿vale? De manera que, por ejemplo, como no hemos diseñado todavía el proyecto del año que viene, o de este año, bueno, no, del año que viene, pues todavía no hemos abordado ese debate. Y probablemente, aunque lo abordemos, probablemente si hay una campaña el año que viene, no reintegremos. Hasta tener limpio. ¿Me seguís? Pero estamos ya pensando abandonar el rojo y quedarnos solo con gas de una pátina del fondo, ¿me seguís? Para eliminar el mayor impacto de los grafitis, pero no ir a la reintegración de color, ¿vale?
sino atenuar el impacto, cosa donde ahí sí que tenemos más experiencias en arte rupestre, más publicaciones y más ejemplos, ¿no? Bueno, y luego había un ámbito de trabajo también bestial de escamas, placas, ¿vale? Pues de mundo, pues de inyecciones de mortero, consolidaciones internas, masillas de inyección, todo este mundo, ¿vale? Hicimos unas pruebas con morteros hidráulicos, bueno, y los LEDA, no. Bueno, morteros comerciales, en resumidas cuentas, que también hemos dejado allí, y al tiempo hemos propuesto algún trabajo aquí de laboratorio para testar cosas, ¿vale? Y en eso estamos. Ahí tenéis al protagonista. ¿Os acordáis del ego de antes? ¿Quién hizo las entrevistas periodísticas? ¿Lo veis? No es casualidad. ¿Eh? Bueno, hubo que pasar por esto, ya os adelanto, no tampoco me voy a enrollar porque ya empiezo a ir mal de tiempo, pero nuestro proyecto inicial de divulgación se quedó en nada por falta de colaboración de los agentes inmediatos del entorno, del alcalde del pueblo, toda esta gente, ¿vale? Lo cual nos lleva a reflexiones, bueno, vamos a seguir, punto 1. Pero punto 2, claro, tú llegas a un país, llegas a un contexto y no vas a revolucionar, ¿vale? No vas a cambiar las cosas de un día para otro. Y de hecho, hay razones que, repito, son largas de explicar, que justifican el que no llegáramos a cumplir todos los objetivos pretendidos, ¿no? Pero iremos, porque es una pieza esencial. Nosotros pensábamos dar una conferencia en el pueblo, hacer una visita con los del pueblo, todo eso nos fue vetado. Ya os doy una razón estúpida. La mitad de los grafitis de Lepeniche son de los hermano y hermana del alcalde. Por tanto, ¿con qué cara sube el alcalde a los del pueblo para que vean el destrozo de sus hermanos? ¿Me sigues? Sociología. Y con esto jugamos también. Bueno, y alguna entrevista también, ahí tenéis a otro personaje que le daría para otra charla, que es como el delegado de patrimonio de la región, más chulo como yo, esto no lo he dicho, no queda grabado. Bueno, en fin, que es un personaje interesante con el que tenemos que interactuar, ¿vale? Porque su apoyo es esencial en la declaración de Vic, o de la denominación que en aquel caso es como Monumento Nacional de Albania. Conseguir financiación, conseguir relaciones con los agentes políticos y administrativos de allí, diálogo con la cantera, es decir, tienes que pasar por esto, ¿vale? En estas dos cosas, en estos trabajos, era muy protagonista Álvaro, ¿lo veis? O sea, teníamos distribuidas las responsabilidades. Y como os he dicho también, en ese trabajo de prospección del entorno inmediato. Eso daría, pongo un par de diapositivas de sitios flipantes, ¿vale? Pero que os dé otra charla, Álvaro, otro día, ¿vale? De la riqueza arqueológica, por supuesto, pero en general patrimonial de un sitio que se ha quedado como en ciertas zonas parado en el tiempo, ¿lo veis? Bueno, precisamente por el contexto histórico del país, ¿no? Bueno, por supuesto, en una campaña... Bueno, fijaros, tengo que reconocer que nosotros participamos activamente, pero el equipo suizo parecía italiano, ¿eh? O sea, tenía una marcha notable. Y esto, de nuevo, también en homenaje a Álvaro, que llevó aguardiente y le hicimos una queimada allí, que fueron muy felices hasta el punto de que cantaron algunos temas, como aparece en la diapositiva, conocidos, sobradamente conocidos por todos nosotros. Bien. El futuro. Bueno, he planteado ya algunas cosas de por dónde van nuestras ideas. Esta fotografía lo que pretende señalar es que no solo es una intervención o un proyecto en un país extranjero y tienes que contar con los técnicos de ese país, sino, como os he dicho, con la complicidad y cooperación no solo de estos dos colegas técnicos, que obviamente fue
perfectamente fluida la colaboración y la relación, sino con más actores, desde los pastores que todavía siguen pasando por allí, todavía a día de hoy, más los que lo fueron y están en puestos administrativos, más el gobernador, no sé cuánto, más tal, más pupa, porque os repito que la problemática del yacimiento no se resuelve limpiándolo y con una reintegración cromática, ¿vale? Es más, bueno, paso a esta diapositiva, un poco las líneas de trabajo, obviamente, lo que nos compete a vosotros y a mí es obviamente debatir y definir finalmente este tipo de las acciones directas, repito, tanto conservadoras como restauradoras. Por supuesto, bueno, proponer la conservación a futuro, ¿vale? Y las rutinas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y todo eso vinculado a lo que escapa un poco más a nuestro control y a nuestras capacidades o a nuestras competencias, y que, pero es el eje del éxito de todo esto, ¿vale? Y es que logremos proteger jurídicamente, logremos mejorar la percepción y el reconocimiento del sitio, y eso seguramente lo canalizaremos a través de un proyecto de exhibición y o gestión del que a su vez dependerá el mantenimiento, en el que no hemos avanzado mucho, tenemos nuestras ideas iniciales, ya lo hemos discutido algunas cosas precisamente con el equipo, la parte albanesa, en parte depende de nosotros, en parte depende de las autoridades de cultura del país y, bueno, y trabajaremos en el futuro inmediato en ello, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Os presento también a dos últimas colaboradoras que conocéis también porque, bueno, andan por aquí. Facilía, que a su vez trabajaban también en Oricon, en el yacimiento de los suizos, y vinieron aquí a echarnos una mano al final. Y nada, si os parece, abrimos un turno de preguntas. ¿O no? Venga, ¿qué os pareció? ¿Esperabais esto? ¿Esperabais una intervención más del libro, de las metodologías de limpieza y tal? No. ¿Cómo lo veis? ¿Fácil, difícil, complejo, sencillo, asumible? ¿Podríais ejecutarlo? ¿Os atreveríais? Esto lo tenéis ahí en 3 días, delante de vuestras narices. Porque esto se ha hecho porque se ha hecho a través de Erasmus con la escuela y el protagonismo de la escuela, pero esto es un trabajo profesional, Y como veis, bueno, os doy la turra en la escuela, pero como veis esto excede completamente. El éxito de este proyecto no es dar con la metodología de limpieza ni con la metodología de sentado de escamas o de inyección de morteros en las placas, ¿lo veis? Va mucho más allá. Entonces, o te rodeas de un equipo que te ayude a pensar y a decidir y tú cubres tu función, o si te vas por tu cuenta, sea ambicioso en los objetivos del proyecto, ¿lo ves? Para mí, en resumen, nuestro fallo mayor, y no es culpa, no me lo asigno como culpa, sí lo miro como lamento, es no haber interaccionado más con la sociedad cercana, porque creemos mucho en ello, porque nos lo llevábamos en el proyecto, porque pretendimos desde el minuto 1 ordenarlo, pero te topas con una serie de barreras que hay que entender el país y el contexto para saber que no vayas tan deprisa, chaval. Porque puedes generar un efecto contraproducente, ¿lo ves? Si vas tú con tus ideas democráticos, socialistas, populacheras, en un sitio que no conoces, ¿me seguís? Y esto nos pasa mucho, Nos pasa con Albania, pero te pasa en el interior de Galicia como vayas de rápido y pasa en patrimonio arqueológico y en cualquier patrimonio,
Venga, sigo hablando yo, joder. Decís algo. Ángela, decía algo. Una pregunta. O tema dos morteiros e tal, está desaguantado. En esa gama de masillas hay puro o casi puros morteros hasta masillas más adhesivas, ¿no? De mezcla de carga y adhesivo. Entonces hay el TFE donde ensayamos todo eso y luego sometemos a pruebas diversas a las probetas y está sin hacer. O sea, está pergeñado, está en marcha, tenemos las probetas, pero de hecho está en marcha. De manera que la idea es que para la próxima campaña tengamos sustento científico para aplicar según qué cosas. O sea, ya hicimos allí pruebas, y ya tenemos alguna impresión, pero bueno, esto nos da mucha seguridad. Este TC o esta praxis, esta prueba. ¿Y el método de limpieza está completamente decidido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, no, fue agua, por supuesto limpia, para que se metal y todo lo que queráis, y un pincel de reintegración. Pinceles planos, para que cubran un poco de extensión, planos pero enanos, ¿vale? Y no agua, o sea, el pincel lo empapas y lo secas y después con un tampón vas quitando agua sucia y controlas perfectamente, la interacción. No metemos nada, ¿lo veis? Y bueno, no sé, todas estas reflexiones irán en la memoria. El peso, desde luego, de interacción y resultado. Y además es que, repito, el resultado de los análisis de caracterización nos permiten entender por qué fue tan bien el agua. Pues ahora ya sabemos que, claro. Pero respecto a esto, la solubilidad de la pintura, como... Buena pregunta. La solubilidad, lo primero que hacemos, obviamente, en estos contextos es una prueba de pulverulencia, ¿vale? Que no no existe pulverulencia, ¿vale? En muchas ocasiones, ayer lo debatía con otro colega vuestro, la pintura concretamente que vemos es lo que nos ha llegado hasta el presente después de miles o miles de años de deterioro. De manera que nos queda lo que nos queda y nosotros interpretamos, hacemos lecturas interpretativas sobre un patrimonio que no es más que los restos que la naturaleza, que Dios ha dejado, ¿vale? Vale, cuando están, con frecuencia están patinados con costras inorgánicas. Entonces tú ya no tocas la pintura, sino tocas una costra que está sobre la pintura, ¿lo ves? Translúcida, fina, ¿vale? Y cuando atacas, cuando limpias, una de tus prioridades es no interactuar precisamente con esa costra. Entonces aquí de nuevo pasa un poco eso. Vemos lo que tocamos, lo que queda todavía de pintura, es inorgánico ya. Es más, tampoco, y esto también es frecuente en arte rupestre, no puedes ni siquiera muestrearlo, no sabemos. Vamos, sabemos que es un óxido. Es imposible, ¿vale? Es imposible porque no hay técnica a día de hoy que sin una muestra gorda nos permita. Y aún así es difícil, porque a lo mejor ya no queda fracción orgánica, ¿vale? ¿Y te he respondido o me he ido por la parte? Vale. Y la carbonatando ya no es soluble, por ejemplo, el agua que vas a utilizar. Nada, para nada, no, para nada. Para nada. Y el riesgo, en todo caso, que podría ser el descamamiento, ¿no ves? Eso sí se da. Pero, bueno, lo vas controlando. Es más, se da en otros, fijaros, en la zona central, la zona pintada, está bien la roca, está sucia, asquerosa.
Venga, ¿algo más o os vais a clase? ¿Perdón? Última pregunta, que sea tarde, pero si pudieses escoger un mundo ideal con financiación infinita y tal, Sí. ¿cuánto tiempo canta siempre a campaña? Esta campaña, vamos a ver, hay una campaña gorda de trabajo de campo, gorda, pues que ni siquiera hemos pensado en ello, pero a lo mejor es un mes de trabajo allí. Luego es que no puedes meter a mucha gente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de esa figura, esa limpieza, esa figura que os puse ahí, a lo mejor es una semana una persona, ¿vale? Bueno, una semana de un técnico de trabajo. Por tanto, claro, el espacio a limpiar aún tiene cierta entidad, por tanto, y al mismo tiempo no hay mucho sitio. Por tanto, a lo mejor se alarga un poco en el tiempo por las condiciones del sitio, ¿no? Que si adecuar los accesos o no, lo es. Entonces, en tanto que no tenemos el proyecto, no lo sé, pero vamos, una primera campaña larga este año y después quizá haya cosas puntuales y lo que cobrará protagonismo es la campaña o las acciones de musealización o puesta en valor, que no se van a abordar tampoco este año, porque no están decididas y la decisión tampoco, nosotros podemos tener nuestras ideas, pero esa decisión hay que pactarla con los dueños del sitio, o sea, los albaneses, en resumidas cuentas. ¿Algo más? Estáis haciéndome preguntas para escaquearos de la clase, ya lo sé. No. Bueno, pues venga, muchas gracias.